En mi opinión, el mayor desafío de mi vida, a los 78 años, sería recuperarme de una caída. Poco sabía que esa fractura de cadera no era el final de un capítulo, sino el comienzo de una guerra. Una guerra silenciosa, librada detrás de sonrisas falsas y tazas de té, donde mi yerno, el hombre que acogí en mi familia, estaba usando un poder notarial falso y un medicamento para el corazón para sacarme de mi propio camino. Él y mi propia hija, a quien di a luz, querían no solo mi casa, sino toda mi herencia. Pensaron que yo era una anciana frágil e indefensa. Se equivocaron. Miré la pantalla del móvil y leí las palabras que jamás pensé que vería. Mamá, este año queremos una Navidad tranquila. No vengas. Mi nombre es Elena. Durante casi 5 décadas fui veterinaria. Salvé la vida de innumerables animales y construí una vida sólida y digna junto a mi amado esposo, Ramiro, que se fue hace 12 años. Nuestra casa, construida ladrillo a ladrillo, es mi santuario, mi refugio, mi puerto seguro. Después de la caída, que ocurrió durante una tormenta, fui a casa de mi hija, Renata, para recuperarme, y fue allí donde comenzó la pesadilla. Siempre imaginé mi vejez como un otoño dorado, lleno de tranquilidad y pequeñas alegrías. Las páginas de los libros se pasarían lentamente mientras el sol de la tarde se colaba por la ventana de mi sala. El olor a té de melisa se esparcía por la casa, y quizás uno u otro paciente antiguo llamaría a la puerta para mostrarme lo saludable que estaba su perro después de tantos años. Una vejez digna, independiente, en mi propia casa, aquella que Ramiro y yo construimos ladrillo a ladrillo, sacrificio por sacrificio. Pero la vida tiene una forma particular de burlarse de nuestros planes mejor elaborados. Ahora, a los 78 años, con una fractura de cadera que todavía me duele cuando cambia el tiempo, estoy sentada en el porche de la casa de mi hija Renata, una estancia temporal, como todos insisten en llamarla. Han pasado 5 meses desde el accidente. Mamá, ¿necesitas otra almohada?, pregunta Renata, pasando rápidamente por el porche con su teléfono en una mano y una carpeta de documentos en la otra. No, estoy bien. Respondo automáticamente, sin quitar la vista de la calle. Hay una pareja paseando a su perro. Un dálmata joven, demasiado ansioso, tirando de la correa. Puedo ver que tiene displasia de cadera por la forma en que distribuye el peso en las patas traseras. Un viejo hábito de veterinaria. La noche del accidente permanece vívida en mi memoria. La tormenta había comenzado de repente, de esas que hacen que el cielo explote en relámpagos azules. Estaba sola, como en los últimos 12 años desde que Ramiro se fue. El sótano comenzó a inundarse, algo que nunca había sucedido antes, y bajé para salvar las cajas con las fotos antiguas, las cartas que Ramiro y yo intercambiamos durante el noviazgo, la primera ropita de Renata. ¡Mamá! Renata me había llamado en medio de la tormenta. Por favor, no bajes al sótano, vamos para allá. Pero yo ya estaba en las escaleras cuando llamó. Un escalón cedió bajo mi peso, empapado por el agua que subía. Fue como si el tiempo se ralentizara. Vi el techo girar, sentí el impacto y luego... nada. Me desperté en el hospital con Renata a mi lado, ojeras profundas marcando su rostro, siempre maquillado. La casa... fue lo primero que pregunté. Está parcialmente destruida, respondió, apretando mi mano con fuerza. El sótano se inundó por completo y comprometió la estructura. Pero no pienses en eso ahora. 3 días después me dieron el alta y vine a casa de Renata. Lo que debería ser un arreglo de unas pocas semanas se alargó mientras la aseguradora inventaba excusas para no pagar la cantidad necesaria para las reparaciones. Problemas estructurales anteriores, alegaban, como si una casa de 60 años no tuviera problemas estructurales anteriores. Doña Elena, hora de almorzar, dice Juana, la empleada de la casa, interrumpiendo mis pensamientos. Juana es salvadoreña, tiene manos pequeñas y eficientes, y es probablemente la única persona en esta casa con la que me siento a gusto. Gracias, querida. Ya voy.
Me levanto con cuidado, usando el bastón que se ha convertido en mi compañero inseparable. Cada paso es calculado, medido. La autonomía que una vez tuve, correr a atender emergencias veterinarias en medio de la noche, conducir por la ciudad para hacer consultas a domicilio, ahora parece un sueño lejano. La mesa del comedor de la casa de Renata es enorme, de madera oscura y brillante, de esas que ves en revistas de decoración. Cuando me siento disminuida por su tamaño. Renata está al teléfono, como siempre, hablando de algún cliente importante de su agencia de publicidad. No, necesitamos la aprobación hoy, sin excepciones. Su voz es firme, pero educada. Me hace un gesto con la cabeza mientras continúa la conversación. Adrián, mi yerno, entra en la sala minutos después. Es alto, con canas en las sienes que le dan un aire de distinción. Me sonríe mientras se sienta. ¿Cómo está la suegra preferida hoy? Soy tu única suegra, Adrián, respondo con una sonrisa tensa. Y por eso mismo, la preferida. Se ríe de su propio chiste. ¿Alguna noticia de la aseguradora? Esa pregunta se ha vuelto demasiado frecuente. Nada nuevo. Siguen revisando el caso. Sabes, Elena, se inclina sobre la mesa, bajando la voz como si compartiera un secreto. Tengo un amigo en el negocio inmobiliario que podría evaluar tu casa. Incluso con los daños, el terreno vale mucho. Podrías vender, resolver este dolor de cabeza y tener un buen dinero para disfrutar. Antes de que pudiera responder, Mateo, mi nieto de 15 años, entra corriendo en la sala. ¡Abuela!, me abraza, algo que ha hecho con más frecuencia desde el accidente, como si temiera que pudiera desaparecer. Te traje una cosa. Pone en mis manos un pequeño cactus en una maceta de colores. Para tu habitación. Es difícil de matar como tú. Me guiña un ojo, y no puedo evitar una risa genuina, la primera del día. Mateo, tu abuela no es un cactus, lo reprende Renata, finalmente colgando el teléfono. No, pero es tan fuerte como uno. Se sienta a mi lado. Abuela, ¿sabías que los cactus pueden vivir más de 200 años? Durante el almuerzo, observo la dinámica familiar que nunca fue realmente mía. Renata y Adrián discuten sobre el trabajo, sobre la escuela de Mateo, sobre la fiesta de 50 años de Renata que se acerca. Hacen preguntas ocasionales sobre mi comodidad, si necesito algo, si el dolor está controlado. Preguntas de anfitriones, no de familia. Por la tarde, mientras Renata y Adrián salen a trabajar y Mateo va a la escuela, la casa se queda en silencio. Es cuando me siento más sola y, paradójicamente, más a gusto. Cojo uno de los libros que traje conmigo. Pocos de mis objetos personales escaparon de la inundación y me acomodo en el sillón de la habitación de invitados. Suena el teléfono. Es Emiliano, mi antiguo colega de la clínica veterinaria. Elena, ¿cómo está la rebelde? Sonrío al oír su voz. Trabajamos juntos durante más de 30 años. Sobreviviendo, Emiliano. ¿Y tú? Necesito tu opinión. Tengo un caso complicado aquí, un pastor alemán con síntomas neurológicos extraños. Durante casi una hora nos sumergimos en una discusión técnica sobre diagnósticos diferenciales y posibles tratamientos. Cuando colgamos, siento mi corazón más ligero. Por unos momentos, volví a ser la doctora Elena, respetada, necesaria, útil. Por la noche, cuando todos vuelven a casa, siento el peso de mi situación nuevamente. Durante la cena, Adrián retoma el tema de la casa. Elena, ¿pensaste en lo que hablamos? ¿En vender la casa? No hay nada que pensar, Adrián. Esa casa es mi vida. Cuando terminen las reparaciones, volveré allí. Mamá, interviene Renata con esa voz que usa para clientes difíciles. Sé razonable. Tuviste un accidente serio allí. Imagínate si vuelve a pasar y no estamos cerca. Tengo 78 años, no 108. Viví sola durante 12 años sin problemas. Pero ahora es diferente, insiste Adrián. Estás más frágil. La palabra frágil me golpea como un insulto.
Miro a Mateo, que observa la conversación con ojos atentos y preocupados. Creo que la abuela tiene derecho a decidir dónde quiere vivir, dice, sorprendiendo a todos con su inesperada defensa. Un silencio incómodo se instala en la mesa. Más tarde, cuando Mateo viene a mi habitación para darme las buenas noches, se sienta en el borde de la cama. Abuela, ¿estás realmente bien aquí? Miro a mi nieto, este joven que parece haber heredado más de mi espíritu que de la personalidad práctica de su madre. Estoy sobreviviendo, querido. ¿Sabes? Baja la voz. Oí a papá y mamá hablando anoche. Hablaban de tu casa y de un asilo. Se me congela la sangre. ¿Un asilo? ¿Eso es lo que planean? Mateo, ¿estás seguro de lo que oíste? Asiente, con los ojos llenos de preocupación. Papá dijo que sería más fácil si cooperaras con la venta de la casa, y mamá mencionó un lugar llamado Jardines del Atardecer, o algo así. Sostengo sus manos. Gracias por contármelo, mi amor. No te preocupes por mí. Después de que se va, me quedo acostada en la oscuridad, con la mente agitada. ¿Por qué tanta insistencia en la venta de la casa? Renata nunca había mostrado interés en la propiedad antes. ¿Y por qué los mensajes del constructor a cargo de las reparaciones dejaron de llegar hace 2 semanas? A la mañana siguiente, cuando todos se van, hago algo que no debería ser necesario. Investigo. Con dificultad, cojeo hasta el despacho de Adrián en casa y empiezo a hurgar en su escritorio. Entre papeles de trabajo y facturas, encuentro algo que me hace detenerme. Un plano de mi casa, con notas sobre potencial de desarrollo y un valor estimado de venta que me hace tragar con dificultad. Mientras examino el documento, escucho pasos. Rápidamente, guardo todo y finjo estar solo de paso por el pasillo cuando aparece Juana. «¿Doña Elena? ¿Necesita ayuda?» «Solo estoy caminando un poco, Juana. El médico lo recomendó». Ella sonríe, pero veo la duda en sus ojos. De vuelta en mi habitación, la realidad comienza a tomar forma como un rompecabezas sombrío. La insistencia en la venta, el silencio sobre las reparaciones, las conversaciones sobre asilos. Adrián es agente inmobiliario comercial, y mi casa está en una zona que se está revalorizando rápidamente. Por la noche, cuando estamos todos reunidos para cenar, observo a Renata y Adrián con nuevos ojos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Mi propia hija estaría dispuesta a alejarme de mi casa por dinero? Abuela, susurra Mateo cuando pasa a mi lado. Encontré algo extraño en el baño de papá. Una caja de pastillas con tu nombre escrito. ¿Pastillas? ¿Qué pastillas? No tomo nada más que lo recetado por el médico después de la cirugía. Cuando todos se van a dormir, espero pacientemente, contando los minutos. A medianoche, salgo silenciosamente de la habitación. Mi cadera protesta a cada paso, pero la determinación es más fuerte que el dolor. Vuelvo al despacho de Adrián, esta vez con una linterna pequeña. En el cajón inferior del escritorio encuentro una caja de pastillas. Digoxina. Mi corazón se acelera. La digoxina es un potente medicamento para el corazón, que en dosis incorrectas puede ser fatal. Y yo no tengo problemas cardíacos. En los próximos capítulos descubrirás la verdadera extensión de la conspiración contra Elena. Lo que comenzó como sospechas de una anciana paranoica se convertirá en una aterradora confirmación cuando encuentre documentos que prueban que Renata y Adrián no solo quieren su casa, quieren su herencia completa y están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirla. Pero Elena no es una presa fácil, y años de precisión veterinaria le han dado habilidades que sus familiares jamás imaginarían. La guerra silenciosa apenas está comenzando, y lo peor está por venir cuando Elena descubre que no es la primera anciana inconveniente en el historial de su yerno. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? La caja de digoxina quedó grabada en mi mente como una sentencia de muerte. Pasé horas recordando cada interacción con Adrián en las últimas semanas, su repentino interés en mi salud,
las preguntas sobre mis medicamentos, incluso el nuevo hábito de traerme té antes de dormir. ¿Cómo duermes, Elena? ¿Tomas algo para ayudarte? ¿Te sientes mareada o con falta de aire? Tienes testamento, ¿verdad? ¿Está actualizado? Pequeñas preguntas que parecían inocentes en su momento, ahora encajaban en un mosaico siniestro. Cuando salió el sol, ya estaba sentada en el porche, observando cómo el barrio se despertaba. Trabajadores yendo a sus trabajos, madres llevando a sus hijos a la escuela, la vida normal siguiendo su curso mientras mi mundo se desmoronaba silenciosamente. «Te has levantado temprano, abuela». Apareció Mateo en el porche todavía en pijama, con el pelo revuelto y los ojos soñolientos. «No pude dormir mucho», respondí, intentando sonreír. Se sentó a mi lado, en ese silencio cómodo que habíamos desarrollado. Después de unos minutos, pregunté casualmente: «Mateo, dijiste que viste pastillas con mi nombre. ¿Dónde exactamente?» «En el armario del baño de papá y mamá. Estaba buscando tiritas y vi una cajita con tu nombre escrito a mano». «¿Era digoxina?», frunció el ceño, pensativo. «Creo que sí, un nombre así de raro». Mi corazón se encogió. Entonces no era paranoia. «Abuela, ¿estás bien? Pareces asustada». Miré a mi nieto, tan joven, tan inocente. ¿Cómo podría involucrarlo en esto? «Estoy bien, querido. Solo estoy preocupada por mi casa». Apretó mi mano. «Todo saldrá bien. Volverás allí pronto, estoy seguro». Pero su certeza juvenil no aliviaba mi creciente miedo. Esa mañana, cuando todos se fueron, hice algo desesperado. Llamé a la constructora a cargo de las reparaciones de mi casa. «Señora Elena, qué sorpresa», exclamó Pedro, el ingeniero a cargo. «Pensé que había desistido de las reparaciones». «¿Desistido? ¿Por qué?» «Bueno, su yerno nos informó hace casi un mes que usted había decidido vender la propiedad en el estado actual. Incluso firmamos un acuerdo de finalización». Mi respiración se atascó en la garganta. Yo nunca autoricé eso. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «Señora Elena, él presentó un poder notarial firmado por usted». «¿Poder notarial?». Yo nunca firmé. Y entonces lo recordé. Semanas atrás, Adrián me trajo documentos de la aseguradora para firmar, cuando estaba bajo los efectos de fuertes analgésicos después de una sesión de fisioterapia particularmente dolorosa. «Pedro, esa casa lo es todo para mí. No quiero venderla». Su voz sonó preocupada. «Señora Elena, esto es muy serio». «Si hubo falsificación de documentos...». «Lo resolveré, Pedro. Por favor, no le mencione esta llamada a mi yerno si se pone en contacto». Colgué con las manos temblorosas. La conspiración era real y mucho más extensa de lo que imaginaba. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? Estaba sola, físicamente debilitada, en una casa que ahora parecía más una prisión elegante que un refugio. Pensé en llamar a la policía. ¿Pero con qué pruebas? Una caja de pastillas y una sospecha de poder notarial falsificado no serían suficientes. Además, ¿quién le creería a una señora de 78 años contra una pareja respetable de mediana edad? Por la tarde, recibí una visita inesperada. Emiliano apareció con un libro de veterinaria antiguo del que habíamos hablado por teléfono. «Te lo traje para que te distraigas», dijo, entregándome el volumen encuadernado en cuero. Tan pronto como Juana salió de la habitación, agarré la mano de Emiliano. «Necesito tu ayuda», susurré, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. «Creo que están intentando matarme». Sus cejas grises se alzaron con alarma. «Elena, ¿de qué estás hablando?». En susurros urgentes, le conté todo. La insistencia en la venta de la casa, el poder notarial falsificado, la digoxina. Emiliano me escuchó sin interrumpir. Su rostro se endurecía con cada nueva revelación. «¿Tienes dónde guardar esas píldoras como prueba?», preguntó, práctico como siempre. «No, no puedo cogerlas sin levantar sospechas». «Entonces conseguiremos otras pruebas», apretó mi mano. «Elena, salvaste mi vida cuando tuve ese ataque al corazón en la clínica.
No te dejaré sola en esto. Cuando se fue, me sentí más fuerte. Ya no estaba completamente sola. Por la noche, durante la cena, observé a Renata y Adrián con nuevos ojos. ¿Cómo no me di cuenta antes de la frialdad detrás de sus sonrisas? Entonces, mamá, comentó Renata mientras servía la ensalada, estuve pensando, qué bien sería usar el valor de la venta de tu casa para cumplir algunos de tus sueños. Quizás un viaje internacional o un crucero, sugirió Adrián sonriendo. Sería perfecto para alguien con dificultades de movilidad como tú. Un crucero, donde los accidentes pueden ocurrir fácilmente, donde la gente puede caer al mar sin testigos. Prefiero quedarme en tierra firme, respondí, observando atentamente sus reacciones. En mi propia casa, de preferencia. Vi el rápido intercambio de miradas entre ellos. Pero mamá, sé razonable, insistió Renata, su voz adquiriendo ese tono condescendiente que usaba conmigo últimamente. Esa casa es demasiado grande para ti sola, y después del accidente... El accidente, la interrumpí, sintiendo una súbita claridad. Curioso como nunca antes habíamos tenido problemas de inundación, ¿verdad? En 60 años. Un silencio tenso se apoderó de la mesa. Mateo miraba de mí a sus padres, confundido. ¿Qué insinúas, Elena?, preguntó Adrián, su voz de repente fría. Nada, querido yerno, solo una observación de una anciana confundida. Esa noche, encerrada en mi habitación, llamé a Emiliano de nuevo. Necesito que verifiques algo por mí. La inundación en mi casa. Quiero saber si fue realmente un accidente. ¿Crees que fue provocada? No lo sé, pero parece demasiado conveniente. Hice una pausa pensando. Y una cosa más. Quiero que averigües si Adrián o Renata tienen deudas. Grandes deudas. ¿Cómo haré eso? ¿Todavía tratas a ese detective privado? ¿El que tenía el pastor alemán con displasia? Sí, a Roberto. ¿De verdad crees que...? Creo que necesito saber con quién estoy tratando, respondí, sintiendo una determinación que no había sentido en años. Y rápido. En los días siguientes, adopté una estrategia. Empecé a parecer más frágil, más confundida. Fingía no recordar conversaciones recientes, preguntaba repetidamente sobre las mismas cosas, dejaba caer objetos accidentalmente. Vi el alivio en los ojos de Renata y Adrián. La senilidad facilitaría sus planes. Durante ese tiempo, también empecé a rechazar educadamente cualquier bebida o comida que no viniera directamente de las manos de Juana o que no viera siendo preparada. Adrián, gracias por el té, pero Juana ya me trajo uno. Renata, querida, no tengo apetito para ese suplemento vitamínico ahora. Vi cómo crecía la frustración en ellos, especialmente en Adrián. Una semana después, Emiliano volvió con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Adrián está hasta el cuello en deudas de juego, me dijo en voz baja durante otra visita social. Cientos de miles. Y hay más. Esta no es la primera vez que tiene una suegra anciana viviendo con ellos. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Su primer matrimonio, antes de Renata. La madre de la exesposa también se mudó a su casa después de un accidente en su propia residencia. Murió 6 meses después. Ataque al corazón, según el certificado de defunción. Se me heló la sangre. ¿Y la casa de ella? Vendida inmediatamente después de su muerte. El dinero fue para la hija, naturalmente. ¿Y dónde está esta exesposa ahora? Divorciada. Vive en el extranjero. La sala pareció girar a mi alrededor. No era paranoia. Era un patrón. En cuanto a la inundación en tu casa, continuó Emiliano, Roberto encontró algo interesante. Un vecino vio a un fontanero en tu casa 2 días antes del accidente, cuando estabas en fisioterapia. Yo no llamé a ningún fontanero. Exacto. Cerré los ojos, intentando controlar el pánico. ¿Qué hago ahora, Emiliano? Si los enfrento, lo negarán todo. Y claramente no tienen escrúpulos. Tienes que salir de esta casa, Elena. Ven a la mía. Negué con la cabeza. No puedo simplemente irme.
Me traerían de vuelta, alegando preocupación por mi salud mental. Necesito pruebas concretas antes. Esa noche, acostada en la cama, elaboré un plan. No sería la víctima indefensa que esperaban. Fui veterinaria durante casi 5 décadas. Sabía más sobre toxicología, anatomía y fisiología de lo que ellos podían imaginar. A la mañana siguiente, cuando todos se fueron, le pedí a Juana que me llevara al centro comercial. Necesito comprar algunas cosas personales, expliqué con una sonrisa inocente. En el centro comercial, mientras Juana esperaba pacientemente, hice algunas compras estratégicas: una pequeña grabadora digital, frascos vacíos de pastillas y un teléfono móvil de prepago barato. De vuelta en casa, escondí todo cuidadosamente bajo el forro suelto de mi antigua maleta. Ahora, solo necesitaba la oportunidad adecuada. Surgió 3 días después. Adrián mencionó durante la cena que él y Renata saldrían para una reunión con el comité organizador de la fiesta de cumpleaños de ella. «Mateo, ¿podrías quedarte con tu abuela?», preguntó Renata. «En realidad», interrumpí, «Emiliano me invitó a cenar a su casa. Sería bueno para mí salir un poco, si no les importa». Vi la vacilación en los ojos de Adrián. «¿Estás segura de que te sientes bien para salir? El tiempo está húmedo, podría empeorar tus dolores». «Estaré bien. Emiliano vendrá a buscarme y a traerme de vuelta». «En ese caso...», Renata parecía aliviada por no tener que reorganizar sus planes. Cuando se fueron esa noche, no fui a casa de Emiliano. En cambio, él me ayudó a ejecutar la primera parte de mi plan: instalar pequeñas cámaras ocultas en las habitaciones principales de la casa, incluyendo la cocina y el despacho de Adrián. «¿Es esto legal?», pregunté mientras él colocaba discretamente una de las cámaras. «Técnicamente no», admitió. «Pero el asesinato tampoco lo es». Mientras trabajábamos, Mateo apareció inesperadamente en la puerta del despacho. «¿Qué están haciendo?», preguntó, asustándonos. Emiliano y yo intercambiamos miradas alarmadas. ¿Podríamos confiarle a un adolescente algo tan serio? «Mateo», comencé lentamente, «necesito que seas muy maduro ahora. ¿Puedo confiar en ti?». Asintió con los ojos fijos en los míos. «Creo que estoy en peligro en esta casa». «¿Por las pastillas?», preguntó, sorprendiéndome con su perspicacia. «Sí, entre otras cosas». Miró las pequeñas cámaras y luego a nosotros, una determinación adulta apoderándose de su joven rostro. «¿Cómo puedo ayudar?». Incluir a Mateo en nuestro plan fue simultáneamente la decisión más difícil y más acertada que tomé. Un adolescente no debería descubrir que sus padres podrían estar planeando matar a su abuela, pero él ya sospechaba, y su ayuda sería inestimable. «Tu parte es simple pero crucial», le expliqué mientras Emiliano terminaba de instalar las cámaras. «Observa y escucha. Cualquier conversación entre tus padres sobre mí, mi salud, mi casa o dinero, anota todo. Pero sobre todo, actúa con normalidad. No queremos que sospechen». Sus ojos eran serios, casi adultos. «¿Y si oigo algo realmente malo?». Apreté su mano. «Entonces me llamas a este número». Le entregué el papel con el número del teléfono móvil de prepago. Inmediatamente. Cuando Renata y Adrián volvieron esa noche, me encontraron tranquilamente viendo la televisión en la sala, como si acabara de regresar de una agradable cena con un viejo amigo. «¿Qué tal vuestra noche?», pregunté con una sonrisa inocente. «Productiva», respondió Adrián, colgando su abrigo. «¿Y la tuya?». «Maravillosa. Emiliano siempre me hace recordar los buenos tiempos». En los días siguientes mantuve mi rutina normal, aunque internamente estaba en constante estado de alerta. Cada vaso de agua, cada comida era un vehículo potencial para la digoxina. Desarrollé el hábito de, accidentalmente, derramar bebidas que Adrián me ofrecía, o de olvidarme de tomar los suplementos que él insistía en que necesitaba. Mientras tanto, Mateo se reveló como un aliado excepcional. Su habitación estaba cerca del despacho de Adrián y podía oír conversaciones telefónicas a través de la delgada pared. «Papá habló de acelerar el proceso»,
me contó en uno de nuestros momentos privados en el jardín. Le dijo a alguien por teléfono que el tiempo se está agotando y que necesita resolver esto antes de la fiesta. La fiesta de 50 años de Renata se acercaba rápidamente, a solo 2 semanas. El plazo se estaba volviendo más claro. Una noche, después de que todos se fueron a dormir, saqué la pequeña tableta que Emiliano me había dado para acceder a las imágenes de las cámaras ocultas. Pasé horas revisando las grabaciones del día hasta que encontré algo perturbador. Adrián en el despacho, hablando por teléfono en voz baja. No, no puedo esperar más. La anciana está sospechando. Sí, tenemos el poder notarial, pero eso no es suficiente. Necesitamos la casa vendida y el dinero del seguro de vida antes de que los acreedores vengan a por mí. No, Renata no lo sabe todo, solo que queremos convencer a su madre de que venda la casa. ¿Seguro de vida? Yo no tenía ningún seguro de vida a nombre de ellos. ¿O sí? Con las manos temblorosas, seguí viendo las grabaciones. Horas después, en otra grabación, vi a Adrián hurgando en un cajón de su escritorio. Sacó un sobre y esparció documentos sobre la mesa. Ajusté el zoom de la cámara y me quedé helada. Era una póliza de seguro de vida a mi nombre, con Renata como beneficiaria, por valor de $1.000.000. La fecha de la póliza era de hacía solo 3 meses, después de mi accidente. ¿Cómo lo consiguió? Y entonces lo recordé. Más papeles de la aseguradora para firmar cuando todavía estaba bajo los efectos de fuertes analgésicos. A la mañana siguiente, llamé a Emiliano tan pronto como me quedé sola. Necesitamos actuar ahora, dije, sin preámbulos. Tiene un seguro de vida falso a mi nombre. Dios mío, Elena, esto es mucho peor de lo que imaginábamos. Voy a confrontar a Renata hoy, sola. ¡No! La preocupación en la voz de Emiliano era palpable. Es demasiado arriesgado. ¿Y si ella está metida hasta el cuello? Conozco a mi hija, respondí, aunque una voz interior cuestionaba si eso era realmente cierto. Puede que haya sido manipulada por Adrián. Necesito darle una oportunidad. Emiliano suspiró pesadamente. Al menos déjame estar cerca. Estaré en el coche, frente a la casa. Si no me llamas en 1 hora, entraré. Trato hecho. Esa tarde, cuando Mateo estaba en la escuela y Adrián en el trabajo, le pedí a Juana que nos dejara a solas. Necesitaba hablar en privado con mi hija. Renata pareció sorprendida por la petición, pero accedió a dedicarme 1 hora de su ajetreado día. Nos sentamos en el porche, con 2 tazas de té sin tocar entre nosotras. El sol de otoño proyectaba una luz dorada sobre el cuidado jardín, una belleza que contrastaba con la oscuridad de nuestra inminente conversación. Renata, comencé, manteniendo mi voz firme, ¿qué sabes sobre un seguro de vida a mi nombre? Su taza se detuvo a medio camino de la boca. ¿Seguro de vida? No sé de qué estás hablando, mamá. Estudié su rostro. La confusión parecía genuina, pero Renata siempre fue buena ocultando sus emociones. ¿Y sobre el poder notarial que Adrián usó para detener las reparaciones de mi casa? ¿Tampoco sabes nada de eso? Dejó la taza, apareciendo manchas rojas en sus mejillas. ¿De qué me estás acusando exactamente? No estoy acusando, estoy preguntando. Mantuve mi voz tranquila, observando cada reacción. Tu marido falsificó un poder notarial a mi nombre, contrató un seguro de vida fraudulento y tiene una caja de digoxina con mi nombre escrito en ella. ¿Qué crees que estoy pensando? Renata palideció. Eso es absurdo. Te estás volviendo paranoica, mamá. El accidente afectó algo más que tu cadera, por lo visto. Tengo pruebas, Renata. Puse sobre la mesa las fotos impresas de las cámaras ocultas. Adrián con los documentos del seguro, el poder notarial falsificado, la caja de digoxina. Lo que pretendo hacer con estas pruebas depende de tu respuesta ahora. Miró las fotos. Sus ojos se abrieron gradualmente. Cuando levantó la vista, vi algo que no esperaba. No culpa, sino un horror genuino. Mamá,
Su voz se quebró. No sabía nada de esto, lo juro por mi vida, por Mateo. Adrián dijo que habías accedido a vender la casa, que estabas cansada de vivir sola. ¿Y te lo creíste? ¿Después de conocerme durante 50 años? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Renata. Dijo que estabas en negación sobre tu condición, que era mejor para todos. ¿Para todos o para él? ¿Sabías de sus deudas de juego? Se atragantó. ¿Qué deudas? Cientos de miles, Renata. Suficiente para poner en riesgo esta casa, vuestro estilo de vida y el futuro de Mateo. Mi hija se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Por un momento, sentí pena por ella. La niña que una vez acuné en mis brazos, ahora una mujer destrozada por la traición del hombre que eligió. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, levantando un rostro marcado por el llanto y el maquillaje corrido. Primero, me vas a decir toda la verdad. ¿Cuánto sabías? ¿Cuánto sospechabas? Respiró hondo, intentando recomponerse. Sabía que teníamos problemas financieros. Adrián dijo que eran inversiones que salieron mal. Sugirió que sería mejor para ti vender la casa y usar el dinero para tener más comodidades. Habló de una comunidad para ancianos, no de un asilo. Se detuvo, dándose cuenta de la mentira en sus propias palabras. Dios, qué estúpida fui. ¿Y sobre el accidente en mi casa? ¿La inundación? Negó con la cabeza con vehemencia. No, mamá. Eso nunca... Yo nunca permitiría algo así. Quería creerle. Desesperadamente. Pero años de pequeñas decepciones y distanciamiento entre nosotras lo hacían difícil. Hay una cosa más que necesitas saber, dije, observándola atentamente. Esta no es la primera vez que Adrián hace esto. Le conté sobre la primera suegra de Adrián, el patrón aterradoramente similar, la muerte por ataque al corazón. Vi cómo la sangre se le escapaba del rostro a medida que la verdad completa de la situación se revelaba. «¿Qué vamos a hacer?», repitió, ahora con una urgencia teñida de miedo. «Eso depende de ti, Renata. Puedo ir a la policía ahora mismo con estas pruebas, pero eso destruiría no solo a Adrián, sino también a ti y a Mateo». «¿O...?», preguntó, aferrándose a la posibilidad de una alternativa. «O me ayudas a acorralar a tu marido, a hacer que lo confiese todo, lo grabamos y luego tú decides qué hacer con esa información». Renata me miró durante un largo momento, la lucha interna claramente visible en sus ojos. Finalmente asintió. «Te ayudaré». En las horas siguientes, elaboramos un plan. Renata fingiría estar del lado de Adrián, presionándome aún más sobre la venta de la casa. Mientras tanto, yo empezaría a parecer cada vez más enferma, efectos de la digoxina que supuestamente estaría ingiriendo. ¿De verdad crees que intentó envenenarte?, preguntó Renata con la voz temblorosa. Las pastillas están allí, Renata. ¿Por qué otra razón tendría un medicamento cardíaco potencialmente letal con mi nombre escrito? No tenía respuesta para eso. Emiliano, que esperaba ansiosamente en su coche, se sintió aliviado al saber que yo estaba bien, pero preocupado por el plan. «Es arriesgado, Elena. ¿Y si se da cuenta? Entonces tú y Roberto estaréis listos para intervenir». En los días siguientes interpreté mi papel a la perfección. Me quejaba de mareos, debilidad, visión borrosa, todos síntomas de envenenamiento por digoxina. Vi el brillo de satisfacción en los ojos de Adrián, aunque él mantenía una fachada de preocupación. «Quizás deberíamos llevarte al médico», sugirió durante la cena, 3 días después. «No es necesario», respondí, fingiendo debilidad. «Probablemente es solo cansancio». «Aún así, mamá», intervino Renata, siguiendo nuestro guión. «Mejor que te revisen». Adrián negó con la cabeza. «No, Renata. Si Elena dice que está bien, vamos a respetarla». Me lanzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero, ¿qué tal un té especial que preparé? Ayuda a relajarse». «Gracias», respondí, aceptando la taza que me ofrecía.
Más tarde, cuando todos estaban durmiendo, vertí el contenido de la taza en uno de los frascos que había comprado. Emiliano lo llevaría a analizar a la mañana siguiente. Los resultados llegaron en 24 horas. El té contenía una dosis significativa de digoxina, no lo suficiente para matar de inmediato, pero para causar un ataque al corazón natural después de unas semanas de uso acumulado. La fiesta de cumpleaños de Renata estaba programada para el fin de semana siguiente. Según las conversaciones que Adrián había tenido por teléfono, ese sería el plazo final. El plan era llevarme a un chequeo médico el día siguiente a la fiesta, probablemente para oficializar mi muerte después de que yo hubiera accidentalmente tomado una sobredosis de digoxina durante la celebración. La víspera de la fiesta, Renata, Mateo y yo pusimos en marcha la fase final del plan. Emiliano y Roberto, el detective, se esconderían en la casa durante la fiesta, listos para intervenir si era necesario. Todas las cámaras fueron revisadas y el equipo de grabación instalado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá?, preguntó Renata, el miedo evidente en su voz. En los últimos días, nuestra relación se había transformado. Las capas de distanciamiento se habían disuelto lentamente por la crisis compartida. No tenemos elección, respondí. Necesitamos una confesión. Mateo, que se había vuelto sorprendentemente maduro durante toda la situación, me abrazó con fuerza. Ten cuidado, abuela. La mañana de la fiesta, interpreté mi papel a la perfección. Parecía más débil que nunca, apenas pudiendo bajar las escaleras sin ayuda. Adrián estaba radiante, aunque intentaba esconderlo. Quizás deberías descansar hoy, sugirió con falsa preocupación. La fiesta puede ser muy agotadora para ti. No me perdería los 50 años de mi hija por nada, respondí, sonriendo frágilmente. Aunque sea la última fiesta a la que asista. Algo brilló en sus ojos. ¿Anticipación? Antes de que pudiera controlarlo. La casa se llenó de invitados al anochecer. Amigos de Renata, compañeros de trabajo, familiares lejanos. Me senté en un rincón tranquilo, observando el movimiento, esperando el momento adecuado. Llegó cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, quedando solo unos pocos amigos cercanos charlando en la sala. Adrián se acercó con un vaso. Un brindis especial para mi suegra favorita, dijo, lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Por estar con nosotros en este día importante. Acepté el vaso, notando el líquido ligeramente más turbio que el champán normal. Gracias, Adrián. Has sido tan atento últimamente. Me llevé el vaso a los labios, fingiendo beber mientras él observaba atentamente. Momentos después, empecé a actuar. Un mareo repentino, dificultad para respirar, dolor en el pecho. ¿Elena? Adrián se acercó, preocupación en su rostro, pero alivio en sus ojos. ¿Estás bien? No me siento bien, balbuceé, dejando caer el vaso. Mi corazón... Los pocos invitados restantes se giraron alarmados. Renata corrió a mi lado siguiendo nuestro guión. «Mamá, ¿qué pasa? Alguien llame a una ambulancia». «No», interrumpió Adrián rápidamente. «La llevo yo al hospital. Será más rápido que esperar una ambulancia». Exactamente como habíamos previsto. «Voy con vosotros», dijo Renata, mientras Adrián me ayudaba a levantarme. «No es necesario, querida. Quédate con los invitados, yo me encargo de tu madre». Su voz era firme, no dejaba lugar a la discusión. Mientras él me conducía al garaje, lejos de las miradas de los invitados, Renata nos siguió discretamente, manteniendo la distancia, con la grabadora en su bolsillo. En el garaje, en lugar de meterme en el coche de inmediato, Adrián me sentó en una silla. «Vamos a esperar un poco», dijo, comprobando que estábamos solos. «Dar tiempo a que la medicina haga efecto». «¿Medicina?», pregunté débilmente, interpretando confusión. «¿Qué medicina?». Una sonrisa fría se extendió por su rostro. «La medicina que va a resolver todos nuestros problemas, Elena. Desafortunadamente, tu frágil corazón no lo va a aguantar». ¿Tú pusiste algo en mi bebida?» «Digoxina. ¿La conoces?
Causa síntomas casi idénticos a un ataque al corazón natural, especialmente en una señora de tu edad con un historial de caídas y fragilidad. Miró su reloj. Pronto estaremos de camino al hospital, pero me temo que llegaremos demasiado tarde. Mi corazón se aceleró, a pesar de saber que esto era solo una actuación. La crueldad en su voz era real. ¿Por qué?, pregunté con la voz temblorosa. Renata es tu hija. Se trata de dinero, Elena. Siempre lo ha sido. Tu casa, tu seguro de vida. Lo necesitamos. Las deudas nos están asfixiando. ¿Deudas de juego? Sus ojos se estrecharon. ¿Cómo lo...? Sé más de lo que imaginas, Adrián, respondí, mi voz cobrando fuerza. Sobre las deudas, sobre el poder notarial falsificado. Sobre tu primera suegra. Palideció visiblemente. ¿De qué estás hablando? La cuestión no es cómo lo descubrí, Adrián. Es quien más lo sabe. Fue en ese momento que Renata salió de las sombras, con el móvil en la mano, grabando todo. Yo lo sé, por ejemplo, dijo, con la voz temblorosa de rabia y dolor. Adrián se giró, la conmoción evidente en su rostro. «Renata, ¿qué estás haciendo aquí?» «Grabándote confesar que intentaste matar a mi madre, aparentemente». Su voz era gélida. «Y que probablemente mataste a tu primera suegra también». «No lo entiendes», empezó, la desesperación creciendo en su voz. «Estamos arruinados, Renata, las deudas». «Deudas de juego que me ocultaste», lo interrumpió, «mientras planeabas asesinar a mi madre por dinero». En ese instante, la puerta del garaje se abrió. Emiliano, Roberto y 2 policías entraron. «Adrián Morales», dijo uno de los policías, «estás arrestado por los cargos de intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos». Mientras los policías lo esposaban, Adrián me miró con puro odio. «Maldita anciana, lo arruinaste todo». «No, Adrián», respondí con calma, levantándome sin ninguna señal de la debilidad que había fingido. «Te arruinaste solo. La próxima vez, recuerda, nunca subestimes a una veterinaria que pasó la vida tratando con depredadores». Los meses siguientes fueron un torbellino. Declaraciones a la policía, audiencias preliminares, periodistas intentando obtener exclusivas sobre el yerno envenenador, como lo apodó la prensa. La investigación sobre la muerte de la primera suegra de Adrián fue reabierta, y se encontraron evidencias de envenenamiento por digoxina en las muestras de tejido preservadas. Adrián acabó aceptando un acuerdo con la fiscalía, confesando ambos crímenes a cambio de una sentencia reducida. Aún así, pasaría al menos 20 años en prisión. Descubrimos que sus deudas eran aún mayores de lo que imaginábamos, más de $1 millón para usureros y casinos ilegales. La casa de Renata, los coches, casi todo tendría que ser vendido para cubrir parte de esa cantidad. En medio de este caos, algo inesperado sucedió. Renata y yo nos volvimos a acercar. Décadas de distanciamiento emocional comenzaron a disolverse en las noches que pasamos conversando, llorando juntas, reconstruyendo puentes que creíamos permanentemente quemados. «Nunca me di cuenta de cuánto me alejé de ti», admitió una noche, sentadas en el porche de mi casa reconstruida, a donde finalmente había regresado. Estaba tan ocupada intentando demostrar que era diferente, independiente, y yo tan decidida a no interferir que acabé pareciendo ausente, completé. Creo que ambas cometimos errores. Mateo floreció en este nuevo ambiente familiar. Sin la influencia controladora de Adrián, se sentía libre para mostrar su naturaleza compasiva y curiosa. Pasaba tardes enteras conmigo, aprendiendo sobre medicina veterinaria, fascinado por historias de animales que salvé a lo largo de mi carrera. «Creo que quiero ser médico», me confió un día. «O tal vez veterinario, como tú». «Serías excelente en cualquiera de esas profesiones», respondí, sintiendo una ola de orgullo. Renata y Mateo terminaron mudándose a un pequeño apartamento cerca de mi casa. La venta de la mansión y de casi todos los bienes de lujo fue dolorosa, pero también liberadora para ella.
Nunca me di cuenta de cuánto de ese estilo de vida era solo para impresionar a los demás, reflexionó mientras empacábamos las últimas cajas. Es extraño, pero me siento más ligera ahora, incluso con todo lo que perdimos. 6 meses después del arresto de Adrián, en una tarde soleada de primavera, estábamos los tres sentados en mi jardín recién plantado. Renata había encontrado un empleo en una agencia de publicidad más pequeña, pero con un ambiente de trabajo más humano. Mateo se estaba destacando en la escuela, especialmente en biología. ¿Sabes lo que es gracioso, mamá?, dijo Renata, mirando al cielo despejado. Adrián siempre insistió en que deberías vender esta casa porque era demasiado grande para una sola persona. Ahora entiendo por qué luchaste tanto por conservarla. Miré a mi alrededor, a las paredes que presenciaron décadas de mi vida con Ramiro, al jardín donde Renata dio sus primeros pasos, al árbol donde colgamos un columpio cuando Mateo era pequeño. No es solo una casa, respondí. Es una historia, nuestra historia. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en el porche observando las estrellas, como solía hacer con Ramiro. Pensé en lo cerca que estuve de perderlo todo, no solo mi vida, sino las posibilidades de reconciliación, de nuevos comienzos, de más capítulos en nuestra historia familiar. Emiliano apareció para nuestro ahora tradicional té de los viernes por la noche. Desde el incidente, se había convertido en una presencia constante en mi vida, y, para mi sorpresa, también en la de Renata. ¿Cómo está la paciente más terca que he tenido?, bromeó sentándose a mi lado. Mejor que nunca, respondí, y me di cuenta de que era verdad. Las sesiones de fisioterapia finalmente dieron resultado, y ahora caminaba con solo un bastón ligero. Los dolores en la cadera habían disminuido considerablemente. «¿Sabes?», comenté mientras servía el té, «nunca imaginé que a los 78 años estaría desmantelando una conspiración de asesinato». Emiliano se rió. «Siempre fuiste subestimada, Elena. Por todos, menos por mí». Su mirada se detuvo en la mía un poco más de lo necesario, y sentí un calor familiar que no experimentaba en años. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Era Claudia, la exesposa de Adrián, llamando desde España. «Doctora Elena, espero no estar molestando». Me enteré de lo que pasó por un amigo periodista. Su voz era vacilante, cargada de emoción contenida. «Quería agradecerte personalmente. Durante años viví con la sospecha de que Adrián tenía algo que ver con la muerte de mi madre, pero todos me llamaban paranoica, incluso mi propio terapeuta. Hablamos durante horas. Me contó cómo se culpaba, cómo la muerte de su madre la dejó emocionalmente destrozada y vulnerable a manipulaciones, cómo Adrián la aisló de amigos y familiares que hacían preguntas inconvenientes. «Hiciste lo que yo no pude», dijo por fin, con la voz ahogada. «Le trajiste justicia a mi madre». Cuando colgué, sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por el dolor que esa mujer cargó durante años. Gratitud por haber logrado impedir que el mismo ciclo se repitiera. Llegó el invierno, trayendo consigo la primera Navidad sin Adrián. Renata había decidido hacer la cena en mi casa, como en los viejos tiempos, dijo. Mateo invitó a Emiliano, que aceptó de inmediato. En Nochebuena, mientras preparábamos la cena juntos, Renata me sorprendió con una pregunta. «Tú y Emiliano, hay algo ahí, ¿verdad?». Sentí que mis mejillas se calentaban, una reacción que creía imposible a los 79 años. «Solo somos viejos amigos», respondí, concentrándome en el puré de patatas que estaba preparando. «Mamá», sonrió. «Tengo 50 años, no 15. Reconozco cuando hay algo más que amistad». La verdad es que Emiliano y yo nos habíamos acercado mucho en los últimos meses. Cenas, paseos por el parque, tardes viendo películas antiguas que a ambos nos encantaban. Él me sostenía la mano al cruzar la calle. Yo le arreglaba la corbata cuando estaba torcida. Pequeños gestos que hablaban de una creciente intimidad, de una comodidad que solo encontramos cuando ya no necesitamos demostrarle nada a nadie. «Quizás haya algo», admití finalmente,
Pero a estas alturas de la vida es cuando más necesitamos compañía, completó Renata, sorprendiéndome con su sabiduría. Después de todo lo que ha pasado, aprendí que la vida es demasiado preciosa para posponer la felicidad. La cena de Navidad fue la más feliz en muchos años. Mateo tocó el violín, una habilidad que estaba desarrollando en secreto. Renata había preparado los postres favoritos de todos. Emiliano trajo un vino especial que guardaba desde hacía años, para una ocasión verdaderamente importante. Cuando la noche avanzó y Mateo ya se había ido a dormir, nos sentamos los 3 adultos frente a la chimenea. «Tengo un anuncio», dijo Renata, luciendo nerviosa y emocionada al mismo tiempo. «Me han invitado a dirigir una campaña de concientización sobre violencia doméstica y abuso financiero, basada en nuestra experiencia». «Eso es maravilloso», respondí, apretando su mano. «Nadie mejor que tú para ese trabajo». «Hay más», continuó. «La campaña incluirá charlas para ancianos sobre cómo reconocer señales de abuso y manipulación. Me gustaría que participaras, mamá. Tu perspectiva sería invaluable». Emiliano levantó su copa. «Un brindis por Elena, que a los 79 años está a punto de comenzar una nueva carrera como oradora». Todos reímos y en ese momento sentí una serenidad de felicidad envolviéndome. La vida que imaginaba para mi vejez, tranquila, pacífica, rodeada de libros y recuerdos, se había transformado en algo completamente diferente. Más agitada, ciertamente, pero también más rica, más significativa. La primavera siguiente, Emiliano me sorprendió con una petición inesperada durante uno de nuestros paseos por el parque. «Elena, soy demasiado viejo para juegos. ¿Quisieras casarte conmigo?» Me detuve, completamente atónita. «¿Casarnos? Emiliano, tenemos casi 80 años». «Exactamente por eso», respondió, sosteniendo mis manos. «No tenemos tiempo que perder. Pasamos 50 años siendo colegas, luego amigos. Creo que nos merecemos unos años siendo algo más. La gente pensará que somos ridículos, un matrimonio a nuestra edad». «¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás?» Lo miré. A los ojos bondadosos que siempre vieron lo mejor en mí, a las manos fuertes que me ayudaron a reconstruir mi vida cuando todo parecía perdido. «Sí», respondí simplemente. «Sí, me caso contigo». Fue una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Mateo fue el padrino, orgulloso con su primer traje. Renata, mi madrina, lloró más que yo. Decidimos que cada uno mantendría su propia casa. «Somos demasiado viejos para aprender a compartir cajones de calcetines», bromeó Emiliano. «Pero pasábamos la mayor parte del tiempo juntos, turnándonos entre las 2 residencias». En mi 800 cumpleaños, miré alrededor de la mesa llena de personas queridas. Renata, más fuerte y centrada que nunca. Mateo, creciendo para ser un joven sensible e inteligente. Emiliano, mi compañero y amor tardío. Antiguos colegas de la clínica veterinaria, vecinos que se convirtieron en amigos. Todos reunidos para celebrar no solo mi edad, sino mi supervivencia, mi resiliencia. «Un brindis», propuso Renata, levantando su copa, «por mi madre, que me enseñó que nunca es tarde para volver a empezar, para luchar, para amar». Mientras las copas tintineaban, pensé en lo impredecible que es la vida. A los 78 años, pensé que mi camino estaba definido, que los grandes acontecimientos y transformaciones ya habían quedado atrás. Estaba completamente equivocada. La noche anterior, había recibido un correo electrónico de una editorial interesada en publicar mi historia. Digoxina, Memorias de una abuela inconveniente. Un relato de los eventos que casi me cuestan la vida y de cómo, irónicamente, me dieron una nueva razón para vivir. «¿En qué piensas?», preguntó Emiliano en voz baja, notando mi silencio pensativo. «En cómo los finales pueden ser solo nuevos comienzos disfrazados», respondí, apretando su mano. «Y en cómo a veces necesitamos perder casi todo para descubrir lo que realmente importa». Miré de nuevo a mi familia reunida, no perfecta,
no sin cicatrices, pero real y presente. La casa que tanto luché por mantener se había transformado en un verdadero hogar de nuevo, lleno de voces, risas y, sí, ocasionalmente lágrimas. Exactamente como debería ser. La veterinaria jubilada que una vez soñó con una vejez tranquila, descubrió, al final de cuentas, que la vida a los 80 puede ser más vibrante, más significativa y más sorprendente de lo que jamás imaginó. Y por eso estoy profundamente agradecida. Por el futuro, brindé, levantando mi copa. Sea el que sea. A mi lado, Emiliano sonrió. Delante de mí, Renata y Mateo levantaron sus copas en respuesta. Y en ese momento perfecto, supe que, pase lo que pase, ya no enfrentaría nada sola. Algunos dicen que la vejez es un tiempo de pérdidas y despedidas. Para mí, se convirtió en un tiempo de descubrimientos y reencuentros. Una época no de conclusión, sino de transformación. Y después de todo, ¿no es de eso de lo que se trata la vida? De transformarnos, adaptarnos, encontrar belleza y propósito incluso en las circunstancias más improbables? A los 80 años no tengo todas las respuestas. Pero tengo algo igualmente valioso: la certeza de que todavía hay preguntas que hacer, caminos que explorar, historias que vivir. Y eso, más que cualquier otra cosa, es el verdadero tesoro de mi vejez. Esta historia es un recordatorio para todos nosotros. Nunca subestimes la sabiduría y la fuerza de una persona mayor. Tienen décadas de experiencia y si las subestimas, pueden sorprenderte. ¿Qué os pareció la historia? ¿Creéis que su venganza fue la más justa? Si tuvierais que elegir, ¿qué haríais? Dejad vuestra opinión en los comentarios, suscribíos al canal para más historias como esta, y activad la campanita para no perderos los próximos vídeos. Un beso y hasta la próxima.